Vamos a comenzar. Tenemos un programa, el programa principal, vamos a llamarle programa principal. Y en el programa principal a menudo hacemos la llamada a la función A. La voy a poner como call A, llamada a la función A. La función A puede hacer una serie de tareas y eventualmente hacer una llamada a la función B. Y la función B podría hacer una cierta cantidad de tareas y de repente llamar a la función C. Se realiza cierta tarea, termina la función C y en ese momento, cuando termina, lo que normalmente entendemos es que continúa ejecutando lo que hay abajo de la función, de la llamada a la función. Ese es el comportamiento natural de nuestros sistemas. ¿Qué pasa si en un momento dado se lleva a cabo otra llamada a la función C? Bueno, lo que sucede en realidad, cuando llega la llamada a la función C, normalmente lo que entendemos es que se realiza otra vuelta a la serie de pasos que tiene la función C y cuando termina, regresa nuevamente a la función B. No regresa a un código que se encuentre por acá o por acá o por acá. Regresa inmediatamente después de la función, de la llamada a la función C. Este proceso continúa y cuando se termina, automáticamente se regresa a la función B, continúa haciendo lo que está haciendo la función B y regresa a la función A. En este proceso podría haber una nueva llamada a la función C. Y en ese momento, otra vuelta, comienza a ejecutarse lo que dice la función C. Terminando la llamada a la función C, regresa, continúa y termina el programa. Al principio el programa fue invocado por el sistema operativo y cuando termina se le devuelve el control al sistema operativo. ¿Se entiende este árbol de ejecución que acabo de dibujar? ¿Hay alguna duda? ¿A todos les queda claro que este proceso es el que normalmente se realiza en todos los programas que hacemos, independientemente del lenguaje? Esto es ya más o menos algo bastante conocido. Importante es recordar que la función C que se ejecute en estos puntos es exactamente el mismo código. O sea, no varía en ningún sentido el código que escribo para la función C. Y aquí la primera pregunta de todas estas, de esta clase. Y la pregunta sería, ¿alguno de ustedes se ha preocupado cuando codifica la función C acerca de a dónde va a regresar la función una vez que termine de que terminen de ejecutar la función C? Es decir, mientras están escribiendo el código de la función C, llamen la función C leer dato, imprimir número, como quieran, mientras están haciendo el código, en algún momento se preguntan, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para regresar y recordar de dónde fue llamada la función? ¿Lo hacen? ¿Se preocupan por eso cuando programan? Pues no, la respuesta es simple, no me preocupo. No me preocupo porque en general dejo ese trabajo a alguien más. ¿Quién es ese alguien más que lo hace? Bueno, el compilador. Es el compilador el que lleva de alguna manera el control de todo este flujo de trabajo de manera que yo puedo ir viajando de esta manera y eventualmente saber que en algún punto cualquiera de ejecución del programa, cuando tiene que regresar de la llamada, el programa sabe cómo tiene que hacer ese flujo. Lo sabe, de alguna manera. Ok. ¿Cómo es que el programa
recuerda a dónde tiene que llamar, a dónde tiene que ejecutar o a dónde tiene que regresar. Vamos a denominar aquí en café a estos lugares a donde regresa. Estos van a ser mis puntos de retorno. Es decir, la instrucción a la cual voy a regresar una vez que termine la función. Estas son las instrucciones que escribimos en cualquier programa, solamente que aquí la estoy dibujando simbólicamente. Y entonces esta es la instrucción, el punto de retorno 1, el punto de retorno 2, el punto de retorno 3, el punto de retorno 4 y el punto de retorno 5. ¿Vale? El punto de retorno indica la instrucción a la cual voy a regresar una vez que termine la función. Fíjense, otra vuelta, fíjense, observen cómo la función C tiene diferentes puntos de retorno. El código de la función por sí mismo es exactamente el mismo en los tres casos. Sin embargo, lo que varía en la ejecución de cada uno de los tres casos de la función C es el lugar al que regreso, el punto de retorno. Mientras que aquí el punto de retorno es el 3, en esta otra llamada el punto de retorno es el 4 y en esta última el punto de retorno es la posición 5. Son diferentes puntos de retorno. ¿Cómo le hace la función para recordar a dónde va a regresar? Por otro lado, recuerden que la función A tiene un punto de retorno que es el 1 y no va a regresar a la posición 1 hasta que acabe de ejecutar todo el código de la función A. Eso implica que para poder hacer el regreso de la función A, primero tiene que haber completado todo esto y todo esto. ¿Dudas? Si no hay dudas, entonces continuamos. Ok, en este caso entonces, lo importante parece ser es que recordemos cuáles son nuestros puntos de retorno, es decir, las direcciones a las cuales vamos a regresar. Ok, ¿cómo le hace el programa para recordar? Resulta que independientemente del lenguaje del que estemos hablando, cuando yo llamo a una función a través de algún mecanismo, por ejemplo, en C simplemente es poner el nombre de la función, por ejemplo, imprime. Normalmente le paso, por ejemplo, un parámetro n, y esto implica la función, la ejecución del código de este código. Y cuando hago justamente, llego a la terminación o cuando encuentro la instrucción return, yo regreso a ejecutar lo que hay aquí abajo. Si esta es la instrucción 30, mi punto de retorno o mi instrucción de retorno sería la instrucción 31. ¿Hasta ahí hay dudas de eso que he explicado? Ok. No perdamos de vista esto. Cada vez que yo comienzo a ejecutar una función, cada vez que se comience a ejecutar una función, no importa cuál sea, en ese momento se crea algo que se conoce en general como un frame o un marco de ejecución.
Un frame es información importante que le va a servir a mi función para que se ejecute. Por ejemplo, si aquí tengo declarada la variable y, esa variable es importante para poder ejecutar mi función. También es importante recordar que tengo una variable n. Y también es importante que cuando regrese recuerde que tengo que regresar a la dirección 31. Toda esa información es importante. Y es importante para cada una de las funciones que yo ejecute. Siempre que ejecuto una función, se crea un frame guardando la información importante de la función. ¿Qué es la información importante de la función? Las variables que se van a utilizar, las variables locales, los parámetros que se recibieron, el punto de retorno. Esa es la información importante. Entonces podemos pensar, además, por otro lado, otra cosa que puede ser importante es el valor que va a regresar. Por ejemplo, si es un entero, si la función en lugar de ser un void es int, pues también es importante recordar que de alguna manera qué valor tiene que regresar cuando termine. Ok, entonces, ¿cómo está constituido un frame? Un frame está constituido de la siguiente manera. Lo primero que tenemos es un área que me va a guardar lo que conocemos como la dirección de retorno o el punto de retorno. Todo eso forma parte del frame. Es decir, cuando comienzo a ejecutar la función, en ese momento se crea el frame y ese frame contiene la dirección de retorno. ¿En dónde se crea? Pues en memoria, porque es el único lugar donde se puede almacenar información. Se guarda la dirección de retorno, es decir, se guarda un apuntador, porque los apuntadores ya vimos que son direcciones. ¿Qué otra cosa se guarda en el frame? Bueno, si el frame devuelve algo que no sea void, pues entonces debe de alguna manera guardar el valor de retorno. ¿De acuerdo? Si fuera esta una función entera, por ejemplo, para él leer un número entero, entonces tendría una sección con el valor que devuelve la función. Luego, ¿qué otra cosa tenemos? La tercera cosa importante que debemos de tener es un espacio donde están las variables locales. Es decir, todas las variables locales de mi función se guardan en este frame. En este caso me estoy refiriendo a esta función, déjenme cambiar el colorcito, a esta función int y. Ese es el valor, esa variable, perdón, a esta variable int y. Finalmente, el último elemento que me falta por guardar en el frame, justo en el momento en que llamo, es un área donde están los parámetros de la función. Todo eso es lo que se guarda en un frame. En alguna sección de memoria se guarda. En este ejemplo, yo no tengo valor de retorno. Es decir, mi función es void. Como mi función es void, entonces el valor de retorno no es necesario. Este valor de retorno es innecesario. Pero las otras tres secciones sí son necesarias. La dirección de retorno, las variables locales y los parámetros de la función. ¿Por qué es importante la dirección de retorno? Bueno, pues porque cuando encuentre la instrucción return, tiene que recordar que va a regresar a la dirección 31. Y entonces, justo en el momento en que mi programa va a ejecutar
esta llamada a la función en ese momento crea un frame. Lo voy a poner aquí al lado. Este frame va a ocupar pues varias celdas de memoria, tantas como sean necesarias para satisfacer el almacenamiento de toda esta información. Por un lado, recuerda que la dirección de retorno es la dirección 31, la instrucción 31. No me voy a meter en cómo, a qué se refiere eso, pero de alguna manera recuerda en qué dirección, a qué instrucción va a regresar. Luego, la variable local. En este ejemplo, la variable local es una sola y es la variable y. Aquí es cuando se le asigna un espacio en memoria a la variable y cuando la variable y tiene ya una dirección asociada. Cuando yo le pongo el ampersand y, es justamente esta dirección, no sé, por ejemplo, la 500, la que se devuelve cuando pido la dirección de la variable y. Por otro lado, finalmente, los parámetros, que en este ejemplo solamente es uno, el de la variable n. Y entonces mi variable n está aquí. Y esto puede quedar, por ejemplo, la dirección 508. En la dirección 508. Listo, con eso queda mi frame configurado. Cuando el usuario dice, bueno, y como esta variable es un parámetro, entonces, dentro del mismo proceso de ejecución de la función, se toma el valor que tiene la variable n justo en este momento en que se llama, vamos a suponer que n vale 40, justo en este momento, y en este momento se copia este 40, de modo que este 40 es llevado justamente, no, déjenme duplicarlo más bien, es llevado a la variable n. Se duplica este valor acá. De modo que cuando entra la función imprime, ya tiene toda la información necesaria para trabajar. Ya imprime, lo que hace en este momento es conocer justamente todo esto. La función imprime ya conoce todo esto y puede entonces trabajar tranquilamente con esta información que está aquí. Es con la que trabaja. Cuando dice imprime n, ¿cuál n? Pues esta que tienes aquí en tu frame. ¿Cuánto vale? Pues 40. Pues imprime 40. Cuando dice return, dice regresa. ¿A dónde tengo que regresar? Pues aquí dice que a la dirección 31, pues me regreso para acá. ¿Dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Profesor. ¿Sí? Cuando se crea una función, entonces siempre se crean diferentes frames. Un frame para cada llamada a la función. Algo bien importante, cuando el programa, cuando se regresa de la función, se regresa a la dirección 31 y justamente cuando se regresa, en ese momento, sucede algo muy triste con el frame. ¿Qué creen que sucede con el frame? Se destruye. Y al destruirse, y cuando digo destruirse, no es que vuelen en pedazos las celdas de memoria. Simplemente el sistema operativo asume que el espacio que ocupaba ese frame ya está disponible y lo puede usar para cualquier otra cosa. De hecho, no es exactamente el sistema operativo, es nuestro programa. Y entonces este frame desaparece. Y como este frame desapareció, ya no puedo utilizar nada de lo que hay aquí.
porque ya no está disponible. ¿Dudas? Nada más, n es de parámetros de función y g de variable local. N son parámetros y Y o G como parezca que está aquí, es Y o G como quieras. Y esta es variable local. Este está dentro del frame, pero está ahí porque es una variable local. Y variable local, es importante distinguir entre parámetro y variable local porque la variable local no se inicializa en el caso de C. Y los parámetros sí se inicializan y se inicializan, como en este ejemplo, con un 40. ¿De acuerdo? Entonces, pero para efectos prácticos de la función a ella no le importa si n vino como un parámetro o era una variable local. Simplemente ocupa la información que hay en este frame. ¿Preguntas? Ya nada más, por último, ¿por qué se inicializa uno y otro? Porque cuando tú llamas a la función imprime y pones la n aquí, lo que quieres es comunicarle el contenido de n a la función, pero esta n está en otro frame. Y entonces, ¿cómo le comunico a esta función que lo único que es capaz de ver es este frame, este valor de n? Pues pasándoselo como parámetro. Y justo en el momento en que se hace la llamada, se toma el valor de n y se copia a esta otra n que es n de apellido imprime, mientras que esta n es n de apellido main, por ejemplo. Entonces, justo en ese momento se copia el contenido de n a la variable n local de la función imprime. La variable y, en el caso de C, no se inicializa. Lo que hay aquí, en ese momento se deja, punto. Si había puros unos, si había puros ceros, unos y ceros, ceros y unos, eso se deja tal como está. Nada más. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, de esta plática rápidamente podemos decir que cada vez que hago la llamada a una función, se crea un frame que debe de tener la dirección del retorno, el valor de retorno, las variables locales y los parámetros de la función. Los parámetros son inicializados, las variables locales en el caso de C no se inicializan, el valor de retorno que aquí no se presenta, el valor de retorno es llenado justamente cuando yo pongo return X, return Y, return lo que sea, en ese momento se llena. Como aquí no hay como aquí imprimes del tipo void, no hay ningún valor de retorno. Y la dirección de retorno se utiliza para saber a dónde tengo que regresar. Y como decían en mi pueblo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Es decir, ¿y esto para qué me sirve? O sea, chido, ¿para qué sirve? Bueno, regresamos a nuestro problema. En nuestro problema tenemos, de acuerdo con lo que hemos platicado, que cada vez que hago una llamada a la función, por ejemplo, del sistema operativo a entrar al programa principal, ya se creó un frame. Este es el frame del main. Y aquí, particularmente aquí, la dirección de retorno lo que hace es devolver el control al sistema operativo. ¿Sale? Eso es particularmente exclusivo en el caso de la función main. Todas las demás funciones van a tener un punto de retorno que en nuestro caso está marcado con 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. En este momento llamo a la función A. Comienzo a ejecutar mi código y se hace la llamada a la función A. Ya dijimos que cuando se hace una llamada a la función, se crea un frame.
Y en este caso, ahorita no me interesa las variables locales ni los parámetros, lo que sí me interesa es acordarme que en este ejemplo la dirección de retorno que debo colocar es la dirección del punto de retorno 1. Y entonces aquí le pongo que debo de regresar a 1 y lo voy a simbolizar así, al punto de retorno 1. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se crea este frame? Ya sabemos que en memoria. Pero aquí ya tenemos dos frames. ¿Sale? ¿Y dónde, en qué parte exactamente de la memoria la coloco y cómo me conviene hacerlo? Ahorita lo vamos a ver. Una vez que comienzo a ejecutar la función A, llego a la función, a la llamada a la función B, y en ese momento se crea nuevamente un frame, un nuevo frame. Ese nuevo frame ahora es el frame de la función B, de la llamada a la función B. Cuando entra a la función B, aquí está la función B, el punto de retorno que se guarda aquí ahora es el punto de retorno número 2. ¿Se va entendiendo? Fíjense que en este momento tenemos activos 1, 2, 3 frames. Porque todavía no acabo. ¿Por qué tengo activos 3 frames? No he terminado la función main. No he terminado mi función A. Y tampoco he terminado mi función C. Por eso tengo activo en este momento 3 frames. Porque ninguno de esos 3 ha sido terminado. Comienzo a ejecutar la función B y en ese momento llega la llamada a la función C. ¿Qué sucede? Otra vuelta. Se crea un nuevo frame. Con ese color. Se crea un nuevo frame y otra vuelta se guarda el punto de retorno. ¿Cuál sería el punto de retorno en este caso? ¿Cuál sería el punto de retorno? ¿Qué valor tengo que colocar aquí? Pues 3. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo la llamada a la función C. Y entonces, el punto de retorno es el 3. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿De veras, de veritas? ¿Por qué se creó un frame para la función A y para la función C, pero no se creó uno para B? Ah, tienes razón. Es que este es el de la función B. Y este es el de la función C. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bueno, ok. Entonces, ya tenemos ahora activos 4 frames. Este es el primero que creamos, este es el segundo que creamos, este es el tercero que creamos y este es el cuarto que creamos. De hecho, este frame debería de ir, para ser consistentes,
acá. Aquí lo voy a poner. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Continúa la ejecución del programa y termina justamente el programa. Termina justamente la función C. Como terminó la función C, en ese momento el punto de retorno o quien decide cuál es el punto de retorno es este frame que es el último que creé. Consulto qué punto de retorno me dice aquí y salto al punto de retorno 3, porque es lo que me dice este frame. Y salto al punto de retorno 3. Continúo ejecutando. Bueno, en ese momento este código desaparece, ya no existe ya no está ahí, se va a la basura. Y entonces, como se fue a la basura, vamos a borrarlo. Desaparece. Y ahora tengo activos el frame 1, el 2 y el 3. Nada más. Continúo, llego otra vuelta a otra llamada a la función C. Vuelvo a crear otro frame. Este es el frame, pero es el frame de la segunda llamada a la función C. Y aquí el punto de retorno, ahí lo dice, es el 4. Y ahora tengo activo este frame que es el número 5. El 4 desapareció. ¿Y qué es lo que sucede? Comienzo a ejecutar nuevamente lo que hay en la función C y cuando encuentre el return decide regresar. ¿A dónde va a regresar? Pues al punto de retorno 4, porque aquí lo dice. Pero fíjense algo interesante. Si yo veo estos frames, el punto de retorno que me dice aquí, me dice cuando termines la función 5 vas a regresar al 4. Luego me dice cuando termines la función B vas a regresar al 2. Y luego este frame me dice cuando termines la función A vas a regresar al punto de retorno 1. Y me dice, cuando termine, me dice aquí, en algún momento vas a tener que volver a llamar a la función C, pero hasta ahí no hemos llegado. Pero esta secuencia que tengo aquí me guarda la secuencia de llamadas de la función. ¿En qué orden están colocadas las cosas hasta este punto? Bueno, sí, hasta este punto. Si se fijan, ¿cuál sería el frame que retiraría al final del programa? ¿Cuál de estos frames retiraría al final del programa? El de main. Este frame se va a retirar al final. Pero el main no puede retirarse, no puede terminar, al menos en este esquema hasta ahorita, si no termina si no retiro el frame A. Y el frame A no lo puedo retirar si no retiro el frame B. Y el frame B, el 3, no lo puedo retirar si no retiro el frame 5. Para retirar el main tengo que retirar el 5, el 3, el 2 y entonces podré retirar el 1. ¿A qué les recuerda esta secuencia donde si no retiro el que está hasta arriba, no puedo retirar el de abajo?
a una pila. Esta es una estructura tipo pila. Y por eso se habla de que los programas tienen una pila de ejecución. La pila de ejecución, justamente la pila de ejecución está constituida por el frame 1, luego encima de él está el frame 2, es decir, este, y luego encima de él está el frame 3, y encima de él estuvo, que ya lo borré, estuvo el frame 4, que era justamente el que correspondía a regresarme a la dirección de retorno 3. Este es el frame 4. Cuando terminé el frame 4, fíjense qué hice. Retiré de la pila de frames, de la pila de ejecución, retiré justamente este frame, quedándome el frame 3, el frame 2 y el frame 1. Como retiré esto y me lo llevé muy lejos, entonces lo llevé a la basura. Entonces, cuando tengo que crear, cuando llego aquí a la segunda llamada C, tengo que crear el siguiente frame. ¿A dónde creo el siguiente frame? Encima del frame 3. Al crear encima del frame 3 el nuevo frame, en ese momento, esto es el frame 5, en ese momento estoy estableciendo que una vez que termine el frame 5, se va a ejecutar el frame, se va a ir a terminar el frame 3, luego se va a ir a terminar el frame 2, y luego se va a ir a terminar el frame 1, y en ese momento termina el programa porque ya no hay más frames aquí abajo. ¿Dudas? Profesor, y en un programa, ¿cómo funciona esto de quitar un frame y ejecutar uno más nuevo? Es el sistema es tu compilador el que coloca el código para ir creando estos frames. Cuando tú simplemente dices return, automáticamente a la hora que compilas se codifica en tu programa toda la lógica que tiene que ver con retirar de la memoria el frame y regresar al punto de retorno. Y cuando tú haces la llamada, en ese momento se coloca la lógica, cuando compilas, de crear el nuevo frame, pensar que ahí están las nuevas variables, los parámetros, la dirección de retorno. Todo eso se coloca. Hay una materia en el caso de los computólogos que se llama compiladores. Y la materia de compiladores les ayuda a entender cómo funciona este proceso, y en teoría les enseñan a hacer un compilador, los que son computólogos. Los que son electrónicos o de alguna otra disciplina, pues no van a tener esa oportunidad. ¿Preguntas? Tengo una duda. Sí. Tenemos nuestro frame Ujú. y, o sea, y cuando llamamos a lo que se hace cuando llamamos a una función, Ujú. y cuando pasamos como a la siguiente instrucción, ese frame se queda ahí y se borra hasta el final, o se borra al momento de pasar.
No. Cuando dices a la siguiente instrucción es a la siguiente llamada, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ok. No, el frame se queda ahí. Aquí, por ejemplo, si te fijas, el frame 1 se quedó pendiente porque empezó a ejecutarse la función A, la llamada a la función A. En ese momento se crea el segundo frame que está aquí y el frame permanece ahí. ¿Por qué? Porque llegó la llamada a la función B, que hace que se cree el tercer frame, que es este. Y cuando llega la llamada a la función C, se crea el frame C4, que ahorita ya lo borré, regresa y cuando regresa retira el frame 4 y solamente me queda el 3, el 2 y el 1, pero el 3 no lo retiro porque no ha llegado hasta el final, no ha llegado hasta este return. Cuando llega el return, en ese momento el return implica retirar de la pila de ejecución del programa el frame. En nuestro diagrama los returns son estos puntitos finales que están aquí, ¿no? ¿Vale? Sí, profe, gracias. ¿Dudas? Profe, cuando se destruye un frame y se libera la información y se vuelve a llamar a la misma función, ¿se usan las mismas direcciones temporales de Eso es posible. Sí es posible. Sí. Imagínate que yo hago llamada a A, termina, llamada a A, termina, nada más. Sí, sí es posible. Pero es algo que no, digamos, sí está correcta la lógica, pero intentar hacer algo con esa lógica es echarte un volado. Porque nadie te garantiza, en ningún lado dice, cuando tú hagas una llamada repetida a la misma función vas a tener las mismas direcciones. Nadie. De hecho, si tú haces un programa como estos y aquí en estos puntos les pides la dirección de alguna variable local, vas a ver que las direcciones de estas variables locales cambian. O sea, ustedes tienen manera de hacer las pruebas y jugar un poquito con esto, pero sí, sí es posible, en teoría sí. ¿Dudas? Profesor, si tuviéramos que, bueno, localizar cuándo se crea este frame en el proceso de compilación, ¿se crea justamente en el proceso de ejecución o momentos antes, no sé, en el proceso de ligado? No, se ejecuta durante el proceso de ejecución. O sea, es en el proceso de ejecución donde el dinamismo de la cola de la pila de llamada a las funciones se va realizando. El compilador no determina previamente cómo van a ser estas llamadas. ¿Por qué? Porque las llamadas dependen de la ejecución del programa. Imagínate que esta llamada a la función B esté dentro de un ciclo repetitivo que depende de un número que leyó del usuario. ¿Cuántos frames va a crear? Pues no lo sé. Previamente no lo sé. Depende de cuánto me diga el usuario. Si me dice 20 y tengo que hacer 20 llamadas a la función B, pues voy a tener que crear 20 frames. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Nadie? O sea, ¿Sí? bueno, aquí, bueno, por ejemplo, si mando a llamar a la función A, bueno, primero el main, y en el main mando a llamar a la función A, ¿no? Ejecuta, y es que lo que no entiendo es después cómo está como ligado a eso, ¿no? Le mando después a llamar a la función B. La ligadura se lleva a cabo a través de esta pila. Ajá, pero hasta este momento no se ha terminado de ejecutar la función A. No, no, por eso está aquí. Por eso el frame de la función A, que es este, está aquí todavía en la pila. El que sí voy a terminar ahorita es la llamada al frame C, a este, que es el quinto. Cuando termino la llamada de la función C y encuentro el return, regresa al punto de retorno 4. Eso hace que el programa haga esto y comience a ejecutar. Como regresó, en ese momento, este frame desaparece. No, con ese color no me gusta.
Vamos a ponerlo con un horrible rojo. Desaparece. Y ahora nada más está el 3, el 2 y el 1. Cuando termina de ejecutar justamente aquí la función C y se da cuenta que tiene que regresar, para determinar a dónde regresar, usa este frame y la dirección de retorno que dice este frame. ¿Cuál es este frame? Este. Y aquí le dice que tiene que regresar a la dirección de retorno 2. En este momento es que él recuerda que tiene que regresar aquí. Le recuerda entre comillas, ¿no? Él decide que tiene que regresar aquí. Y entonces, como regresa, retira de la pila este frame y sabe que ahorita está ejecutando el frame de la función de la función A. Y aquí ya están activas las variables de la función A. Y entonces cuando termina de ejecutar la función A, destruye, regresa al punto de retorno 1 y en ese momento destruye este. Continúa la ejecución, llega a la llamada a la función C y otra vuelta vuelve a crear un nuevo frame. ¿Y dónde lo crea? Lo crea justamente encima de F, sobreescribiendo el frame que tenía aquí, que era el frame de la función A. Y lo sobreescribe y coloca un frame para la función C. Y entonces todo esto no existe, nada de esto existe, se perdió. Y aquí sobreescribe y coloca el frame 6, que es el frame de la función C que dice que el punto de retorno es el 5. Este es el frame 6. Continúa ejecutando, termina y en ese momento regresa al punto de retorno que le dice el frame 6 y el frame 6 le dice regresa al punto de retorno 5. Regresa, destruye este frame, queda destruido, desaparece, continúa, llega al punto de terminación del programa principal y decide regresar al punto de retorno que le indica el frame 1. Y el punto de retorno que le indica el frame 1 es algún lugar en el sistema operativo. Y entonces en ese momento desaparece este. Regresa y terminó. Ese es el proceso que se sigue. Pero si volvemos a mandar a llamar a C, no se tendría que, como había dicho, tendría que ejecutarse todo para ver. Aclárame la pregunta, no entendí. Sí, aquí llamamos a C, ¿no? En este punto, en este, ok, llamamos a C. Se termina de ejecutar o llega al retorno. Ajá. Y de ahí ¿qué pasó? Aquí el frame decía que debía regresar al punto de retorno 5. Aquí está. Cuando haces la llamada, guardas la dirección de retorno y la dirección de retorno en este caso es punto 5. Y entonces en el frame se guarda el punto 5. Fíjate que acá, en este caso de acá, el punto de retorno es la misma. Estas tres son ejecuciones de la misma función. Estas tres. Pero esta le dice que tiene que, cuando termine esta llamada, regrese a la 3. Este de acá le dice que cuando termine esta llamada, regrese a la 4. Y este de acá dice que cuando termine la llamada, regrese a la 5. No está codificado en la función a dónde tiene que regresar. En la respuesta de a dónde tiene que regresar se los da el frame. Recuerda que nuestro frame estaba más o menos constituido. Déjame ver, regresar el tiempo. Esa es la ventaja de este mundo. Así estaba.
Así estaba nuestro frame. La dirección de retorno del frame que está hasta arriba es la que va a mandar. Es la que va a ordenar a dónde tienes que regresar. Aquí en estos elementos de aquí abajo también hay direcciones de retorno, pero esas no están activas porque no es el frame que está hasta arriba. 3, el 2 y el 1 no está hasta arriba. El que está hasta arriba ahorita es el 5. Y cuando se aparezca el 5, el frame 3 es el que va a decir a dónde va a regresar. ¿Sí se entiende, Rodrigo? Ojo, si ustedes no preguntan, yo me sigo. Si les quedan dudas, ustedes se las quieren quedar, no yo. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? ¿Sí, Alan? Sí, Gustavo. gracias. Bueno, ¿y esto cómo afecta el rendimiento de nuestro programa? La llamada a los frames sí afectan porque sí se requiere, sí se invierte un tiempo determinado en la llamada, evidentemente. El reapartar y la administración del espacio del stack también se requiere. Sin embargo, es algo que le llaman, en alguna literatura le llaman el overhead de la ejecución. Es decir, es un gasto requerido que no puedes evitar. No puedes evitar tener que hacer esas llamadas. La única manera de evitar tener que hacer esas llamadas es hacer un programa gigantesco, un programa principal gigantesco que no llave nunca a ninguna función. Es la única manera que tienes para evitarlo. ¿Cómo impacta? Pues sí impacta, pero depende mucho del diseñador, del compilador, que ese impacto sea mínimo. O sea, un buen compilador hace que esas llamadas sean rápidas porque optimizan ciertas acciones. ¿De acuerdo? Ok, profe, pero y por ejemplo, cuando creamos los archivos .h, que declaramos funciones ahí, y las mandamos a llamar a nuestro archivo principal. Esas no te impactan. Esas no te impactan porque ese proceso, esa parte de usar archivos .h se llevan a cabo en el momento de compilación. En el momento en que compilas, en ese momento se emplea esa información. Esto de los frames, este manejo, crecimiento de la pila, sucede durante la ejecución del programa, no durante la compilación. Y los .h, el include y todo esto, se utiliza en la parte del preprocesamiento y en la compilación, nada más. Y ahí realmente la afectación es muy poca. ¿Vale? Ok, profe, gracias. ¿Vale? ¿Quién más me iba a preguntar, Gustavo? Yo, sí. Es que tengo la duda de si estas llamadas a las funciones son dentro de la función, digamos, de la llamada A, o son llamadas dependientes. No, a ver. Mi funciona es esta. Con verde, creo que no verde sí hay. Con gris. A ver. Esto es mi función A. Esto es mi función B. Y este es el código. Es el mismo código y en los tres casos representa a la función C. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, ¿cuál era la pregunta? Así es que tenía la duda de saber si las funciones están dentro de la función A, si cada función está por separado. No, la tenemos por separado. O sea, en nuestros programas, normalmente ponemos programa principal, después ponemos nuestra función A, en otro espacio la función B, en otro espacio la función C. Son tres zonas de memoria dentro, separadas.
El caso particular de la función C, solamente hay un código de la función C en memoria, no hay 3. Nuestro programa contiene solamente el código de esas funciones, una sola vez el código de cada una de esas funciones. ¿Dudas? ¿Sí te queda claro, Rodrigo? Digo, Sí. Gustavo. Sí, ya. ¿Sí? Vale. ¿Dudas? Bueno. Ok. Entonces, de todo esto, recordemos que cada vez que hago una llamada se crea un frame. En los frames van las variables locales, los parámetros, el valor de retorno y la dirección de retorno. Y eso sucede independientemente de que sea compilado nuestro programa o interpretado. De todos modos, ese proceso se lleva a cabo. ¿Sale? Entonces, este es el mecanismo mediante el cual las variables van todo el tiempo creándose y destruyéndose en las funciones. Y la razón por la cual las variables no son compartidas entre, entre funciones, porque cuando yo digo que quiero usar la variable a de la función b, la pregunta sería de cuál de todos los frames de la función b que están en la pila es que quiero usar esa variable. Lo cual complica mucho la programación y simplemente no es algo que se haga regularmente. ¿Dudas hasta ahí? Creo que esa parte está muy clara. Vamos ahora a irnos primero, antes de regresar aquí, me voy a ir a la programada. Vámonos a la programada. Déjenme ver dónde quedó esto. Y el código quedó, aquí está. Aquí está. Ok, yo voy a utilizar para programar, voy a utilizar Visual Studio Code. Eso ya lo había platicado en alguna ocasión. Y vamos a emplear Visual Studio para trabajar en nuestro programa en Python. No necesito más. Algunos habrán instalado Anaconda, otros algún otro ambiente de desarrollo, pero con que ustedes tengan instalado su Python y un editor de texto es suficiente. Yo en general busco evitar mucho algunos productos de Microsoft, pero resulta que Visual Studio es un muy buen ambiente de desarrollo y me ha dado muchas sorpresas cuando lo he usado. Entonces voy a utilizar voy a crear un nuevo archivo. Mi nuevo archivo lo salvo como recursivo 1 recursivo 1.py, que es la extensión. ¿Dudas? Hasta aquí no debe de haber. Python, pues ya ustedes deben de haberlo estudiado. Si yo pongo print y simplemente pongo hola y quiero ejecutarlo, salvo mi código y le doy al run del lado derecho y vemos que se ejecuta y aquí está el hola. Así de simple. ¿Dudas? ¿Alguno de ustedes tiene problemas, dudas, etcétera? Ok. ¿Sí? Bueno, yo lo corro en la consola, pero no sé cómo correrlo en Visual Studio porque no me aparece Aquí abajo te aparece algo. Aquí, en esta parte. donde dice terminal y problem.
No, abajo, tú abres, bueno, no importa que lo tengas. En la parte inferior de tu ventana de Python, aquí se observa, hay varios iconos. ¿Ya los viste? Y uno de ellos en mi ventana dice Python 3.9.64. Y si le pico, me aparece varias opciones para correr mi programa. Puede ser debido que no te corra debido a cómo está configurado tu Visual Studio. Lo que sí es que lo que sí debería de suceder es que si yo aquí en mi consola en mi consola, aquí en mi consola pongo Python solito, debo ver que entra Python. Es algo con control Z o con control D dependiendo del sistema operativo y debo de verlo. Yo sé, con eso sé que al menos está funcionando. No sé si te esté pasando eso, Rodrigo. Ya me apareció lo de abajo terminal, nada más la opción de triangulito. ¿Este? No recuerdo realmente cómo. Déjame revisar un poquito, ¿no? Y te digo la próxima clase a ver si encontré. Voy a crear otro ambiente completo, nuevo, desde cero, y ahí debe de aparecer, o debo de tener que corregir el problema. Si no nos quedamos, esta ocasión no, bueno, sí, no puedo. Si no nos quedamos en una de estas clases y revisamos a ver qué está pasando. Ok, entonces voy a empezar a correr mi programa. ¿Cómo defino una función? Pues pongo def, función, y entre paréntesis el parámetro de lo que va a recibir. Vamos a recibir la variable n. Dos puntos. Importante aquí es que la indentación, eso deben de tenerlo claro y simplemente aquí voy a poner print, le voy a mandar a imprimir la variable f, la variable n, y se acabó. Yo normalmente acostumbro poner return a la función de Python, aunque no es obligatorio. Y entonces yo puedo llamar a la función, le puedo llamar a la función y puedo hacerle un número, por ejemplo, o puedo llamar a la función y pasarle hola, y en cualquiera de esos casos la función va a operar sin mayor problema. Porque a diferencia de lenguajes como C, Python no tiene un tipo de dato específico para cada variable. Las variables son suficientemente flexibles. Aquí entre nos, las variables guardan referencias a objetos y en Python todo es un objeto. Entonces lo que están guardando esas variables en realidad son direcciones, pero no se lo digan a nadie. ¿De acuerdo? Porque Python no ocupa apuntadores. A eso no los ocupa. Ajá. ¿Cómo consiguen entonces esta flexibilidad de que yo le pase un 10 o una variable hola? Pues a partir de que pasan referencias, no apuntadores, referencias a objetos. En fin, ¿dudas? Si corro mi programa, ahí está. Imprimió hola y 10. Hasta ahí creo que no tenemos ningún problema. Ahora bien, vamos a hacer las funciones en general. Yo puedo tener la función y puedo llamar dentro de esta función a esta función, y esta función la voy a llamar fac, y simplemente ahorita lo que voy a hacer es return n por 10.
Entonces, si yo quiero usar la función fact dentro de función, diría una cosa como esta. If type, creo que sí, n. No, vamos a hacerlo más simple. Vamos a simplemente a llamar aquí k es igual a fact de 10. A fact de n. Si yo le paso un n igual a un 10, lo que voy a ver es entonces, a la hora que imprimo en la variable k, el valor de n multiplicado por 10, que es 100. Si aquí le paso un 5, el resultado es un 50. ¿Dudas hasta ahí? Insisto, en teoría ustedes ya son expertos en Python. ¿Sale? Entonces, voy a regresarme a mi función fact y voy a escribir mi función fact de una manera muy curiosa. Antes de escribirla, vamos a hablar un poquito de esta función. Es el ejemplo clásico de cómo se puede utilizar algo que le conocemos como recursividad en nuestro ambiente. Déjenme levantar aquí está el server, lo pongo aquí. Veamos, la función factorial, con ese color no, se ve muy feo, la función factorial es de un número, se define como 1 por 2 por 3 por 4, etcétera, por n menos 2, por n menos 1, por n. Esa es la definición de factorial, es el producto. Además, sabemos que por definición el factorial de 0 es 1 y que n tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Entonces, ¿cómo podemos escribir la función factorial? La forma más simple de escribir la función factorial es simplemente utilizando un ciclo repetitivo. Esa es la forma simple. Pero como no nos gustan las formas simples, y para qué hacer las cosas simples si podemos hacerlas complicadas, vamos a analizar un poquito esto y vemos que en realidad todo esto que está aquí, en realidad es el factorial de n-1. ¿Dudas hasta ahí? Y entonces, tomando en cuenta eso, podría decir que el factorial de n es igual a 1 si n es igual a 0. Ese es por definición. Y por otro lado, podemos decir que es igual a n, esta que está aquí, multiplicado por el factorial de n-1, que es justamente todo lo que está acá, solamente que escrito de esta manera. ¿Dudas hasta ahí? Esta forma de definir la función factorial es una forma muy curiosa, porque en realidad, como pueden ver, estoy definiendo la función factorial en términos
de ella misma. A esto es a lo que se conoce como recursión. Y los procesos recursivos son ampliamente estudiados y en la naturaleza se dan con bastante frecuencia. Pueden ustedes encontrar procesos recursivos en cosas como, por ejemplo, en cualquiera de estos elementos. Es decir, todas estas figuras son figuras definidas en términos de ella misma. Y entonces tenemos un proceso recursivo. Aquí tenemos algo que se conoce como el triángulo de Sierpinski, que es un triángulo definido en términos de un triángulo Sierpinski. Y podemos jugar con muchos ejemplos de estos, ¿no? Si ustedes revisan, hay bastantes ejemplos acerca de este tipo de cosas. Y es todo un mundo. Aquí hay un árbol escrito en términos de sí mismo, de algo que se llaman fractales. En fin, es todo un tema muy interesante que tiene muchas aristas. Y bueno, pues no me toca a mí tocarlas, pero una de ellas es esta definición del factorial definido en términos del mismo. Fíjense algunas cosas. Si yo pido 6 factorial, si yo digo quiero calcular el 6 factorial, tendría que decir que el 6 factorial es igual a 6 multiplicado por 5 factorial. Eso es lo que me dice en esta fórmula. Y el 5 factorial a su vez es 5 multiplicado por 4 factorial. Y el 4 factorial es 3 multiplicado por 4 multiplicado por 3 factorial. 3 factorial es 3 multiplicado por 2 factorial. Y 2 factorial es 2 multiplicado por 1 factorial. Y 1 factorial es 1 multiplicado por 0 factorial. Pero 0 factorial por definición, y aquí es la parte interesante, es 1. Fíjense cómo este proceso ha estado calculando, requiere el cálculo de un elemento antes de poder completar el anterior. Para calcular el 6 factorial, primero tengo que tener el 5 factorial. Pero para tener el 5 factorial, primero tengo que tener el 4 factorial. Y para calcular el 4 factorial, primero tengo que tener el 3 factorial. Y para tener el 3 factorial, primero tengo que tener el 2 factorial. Para el 2 factorial, primero tengo que tener el 1 factorial. Y para el 1 factorial, primero tengo que tener el 0 factorial. Pero aquí es donde se rompe este proceso de llamada. En este punto. Porque en este punto, justo en este punto, yo sé que el 0 factorial es 1. A esta condición se le llama condición de salida del proceso recursivo. Todo este proceso que viene hasta acá, esto es un proceso recursivo. Es decir, estoy llamando a la misma función todo el tiempo. Pero debe llegar un punto donde el proceso recursivo ya no se lleva a cabo. Para calcular el 0 factorial no digo el 0 factorial es igual a 0 multiplicado por menos 1 factorial, menos 1 factorial es igual a 1 menos 1 multiplicado por menos 2 factorial, etcétera, etcétera. Eso ya no lo digo.
Ya sé cuál es el valor. En el momento en que yo ya tengo este valor, en el momento en que yo ya conozco este valor, en ese momento ya puedo calcular el 1 factorial. Y en el momento en que ya dispongo del 1 factorial, ya puedo calcular el 2 factorial. Y en el momento en que tengo el 2 factorial, puedo calcular el 3 factorial, después el 4 factorial, después el 5 factorial y finalmente el 6 factorial, terminando el cálculo. ¿Dudas? Este es el proceso recursivo. ¿Cómo programo una función recursiva en un lenguaje como Python o como C? Es lo mismo básicamente. Muy bien. Veamos. La función fac. Vamos a calcular el 6 factorial. Entonces, para que veamos el proceso, voy a poner aquí print necesito el n-1 factorial. El n-1, factorial. Ahora, si n es igual a 0, ya lo vimos, entonces ya sé que el factorial de 0 factorial es igual a 1. Y termino. Esto me permitiría esto me funcionaría bien. Este print no va aquí. Este print va acá. Simplemente estoy arreglando un poquito el programa para que se vea bonito. Si hay alguna duda, pregúntenla. Vamos a poner aquí n, factorial es igual a x. Vamos a ver si todo está bien. Me faltó, aquí tengo un print 8. Ahí está. 0 factorial es 1, es este. Y aquí lo que dice es que 0 factorial lo conoce. Con esto ya puedo calcular el 0 factorial. Hasta ahí no hay problemas. ¿Dudas? Pero si no se trata de un 0 factorial, puede ser un número negativo, ¿no? Si n es menor que 0, entonces simplemente imprimo print error. No hay factorial de n. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok, ya llegamos a ese punto. Ya tenemos entonces esto definido. Déjenme cerrar aquí para que todo esté bien. Ok, ahora bien,
Si no es menor que 0, si no es igual a 0, a fuerzas es mayor que 0. Y entonces necesito, para calcular el factorial de n, necesito conocer el factorial de n menos 1. Si yo ahorita corro el programa y le digo simplemente, quiero que calcules el factorial de 5, el programa va a ser algo raro. Pues me dice, necesito el factorial de 4. Y luego me dice, el factorial de 5 es igual a no 1. Eso fue porque el return no regresó nada, tanto en la línea 4 como en la línea 9. Mientras que en la línea 7 regresó un 1. ¿Preguntas? Ok. Si no hay preguntas, continúo. Ahora, necesito el factorial de n-1. Para calcular el factorial de n-1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya lo teníamos en la fórmula. La fórmula decía, para calcular el factorial, lo voy a hacer en 2 pasos, el factorial de n-1 lo calculo como fac de n-1. Y ahora, ya que obtuve el factorial de n-1, entonces puedo calcular el factorial de n. Y el factorial de n es n por el factorial de n menos 1. ¿Dudas? Y entonces, veamos cómo calcula. Aquí vamos a poner print. Tengo el factorial. Tengo el n, factorial. ¿De acuerdo? Vamos a correrlo y vean lo que sucede. Dice, empieza y dice, necesito el factorial de 4 para calcular el factorial de 5. Después dice, necesito el factorial de 3. Necesito el factorial de 2. Necesito el factorial de 1. Necesito el factorial de 0. Y luego dice, el factorial de 0 es 1. Entonces ya tengo el factorial de 1. Si tengo el factorial de 1, ya tengo el factorial de 2. Y si tengo el factorial de 2, ya tengo el factorial de 3. Y si tengo el factorial de 3, ya tengo el de 4. Tengo el de 5 y entonces el factorial de 5 es 120. Eso es lo que sucedió. Aquí déjenme disminuir un poquito el tamaño de la letra. Ahí se alcanza a ver mejor. Listo. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo está claro? Bueno, si ya todo está claro, entonces pues, terminamos nuestra clase de recursividad y mañana hacemos examen de recursividad. ¿Sale? Entonces, cuando dice tengo el 1, 2, 3, 4, 5, está ocurriendo lo de la fila, lo que vimos en la pizarra. ¿Sí? ¿Sí? Si ustedes ustedes no piensen, algo bien importante, cuando ustedes empiezan a ver estas funciones, se empiezan a hacer pelotas. ¿Por qué? Porque cuando llegan a fac de n-1 empiezan a pensar
en que, espérate, para tener el fact ya tengo que tener el fact de n-1, pero para tener el fact de n-1 tengo que tener el fact de n-2. Espérate, pero y empiezan a perderse en pensar todo eso. La propuesta es no te hagas pelotas, no es tan complicado. Fíjense, voy a tratar de explicar. ¿Dónde está mi notability? No quiero que seas así. ¿Cuánto valía N? Aquí está, 5. Déjenme acomodar aquí algo que no me está... es que tiene que hacer chiquito. Okay. Ahí está. Ahí está. Vamos a jugar un poquito con esto. Ok. Dijimos que cada vez que se hacía una llamada a una función, y nunca dije a una función recursiva, simplemente a una función, se crea un frame. Por otro lado, fíjense cómo el código no dice que fac es una función recursiva, simplemente dice que es una función, punto. El programa comienza en la parte principal, en lo que sea el programa principal, y entonces yo puedo pensar que mi programa principal comienza aquí. Este es mi programa principal. Ahí. Y entonces, bueno, al principio está el frame del programa principal que retorna el control al sistema operativo. Pero para no hacernos bolas, simplemente no lo pinto. Me voy a concentrar en las llamadas que vienen después. La primera llamada hace una llamada a fac. Y entonces ya dijimos que cuando se hace una llamada se crea un frame. En este frame vamos a colocar la dirección de retorno. Que en este caso la dirección de retorno, si están de acuerdo, es la dirección 15. Voy a tomar como dirección la línea, el número de línea. Quiere decir que cuando termine esta primera llamada yo tengo que regresar a la línea 15. ¿Dudas? Ahora bien, el segundo elemento que teníamos en nuestro frame era el valor de retorno. Pero este valor de retorno no lo conozco en este momento. Esto es el valor de retorno. Este de aquí es nuestra dirección de retorno. Y también colocábamos dentro del frame las variables locales que habían en la función, pero si se fijan en mi función, tengo a la variable local fn1. Esa es mi variable local. Entonces, aquí está fn1. Y esto es la única variable local que tengo. Y la otra cosa que tengo es el parámetro que recibe la función, que es el parámetro de la variable n, que está dado aquí. ¿Dudas? En este momento se llama la función y el valor que le coloco aquí es el valor de n que vale 5, porque aquí, justo aquí, vale 5 y por lo tanto cuando entro a esta función, mi variable va a recibir, mi variable n va a recibir un 5. ¿Preguntas? ¿Nadie? Ok. Y en ese momento
entro a la función fac y comienzo a ejecutarla. ¿N es menor que 0? No, no es menor que 0. Vale 5, aquí dice que vale 5. Después, ¿n es igual a 0? No, vale 5, ya te lo dije. Y entonces imprime, necesito el n-1, es decir, necesito el factorial de 4. Es esta primera impresión que aparece aquí. ¿Dudas? ¿Qué pasa a continuación? ¿Sí? ¿Qué pasa a continuación? A continuación dice, calcula el factorial de n-1 y guárdalo en la variable fn1. ¿Cuál es la variable fn1? Pues esta, aquí quiero que lo guardes. Ok, para poder llevar a cabo la instrucción 9, primero tengo que calcular el factorial de n-1, ¿no? Llamar a la función. ¿Qué es lo que sucede cuando llamamos a una función? Se crea el frame. Se crea un frame. Vamos a crear el segundo frame. Gracias a Dios tenemos colorcitos. Y se crea encima del anterior. ¿Cuál es la dirección de retorno? Bueno, como la instrucción 9 no está terminada, porque para terminarla tengo que tener el valor de fac, tengo que regresar a terminarla, ¿están de acuerdo? Y entonces mi dirección de retorno va a ser la instrucción 9. Esa es mi dirección de retorno. Después, el valor de retorno está pendiente porque todavía no lo tengo. Todavía no sé qué voy a regresar. Es decir, todavía no ejecuto un return algo. Por eso queda pendiente. Después, todavía no entro a la función, simplemente estoy aquí en esta. Estoy por ejecutar esta. Pero como estoy por ejecutar, le estoy creando el frame. Y entonces, el siguiente es el valor de fn1. Este es fn1. ¿Sale? Pero de la siguiente llamada. Y mi valor de n, que es el valor de n con el cual voy a entrar a la función. Pero el valor de n con el cual voy a entrar a la función, aquí lo dice, es el valor de n menos 1. ¿Cuál n? Pues esta, porque apenas estaba yo ejecutando este código cuando llegó la llamada a la función. Entonces, este n menos 1 en realidad significa 4. Porque empleo esta n que está aquí. Y entro a la función y la n con la cual comienza a ejecutarse mi factorial es la n que vale 4. ¿Dudas? Y entonces, en ese momento comienzo a ejecutar fac. Fíjense que ya me olvido de lo que había antes, de lo que había hecho. Porque lo que había hecho ya está respaldado aquí. Y es como si empezara otra vuelta a jugar. Y entonces digo, a ver, el n es menor que 0, ¿cuál n? Pues esta que está aquí, no esta de acá abajo. ¿Por qué? Porque este es el frame activo. Y entonces esta n vale 4. ¿N es menor que 0? No. ¿N es igual a 0? No. Entonces imprime, necesito el valor de 4 menos 1 factorial. Es decir, 3. Y eso hace que se imprima esto. Y entonces voy a ejecutar la línea 9, que ahora es la llamada recursiva. Llamo nuevamente a la función. Llamo en términos de la computadora simplemente es llamas a otra función. Oye, es que ya estabas dentro de fac. Yo no sé, nada más llamas a otra función. ¿Qué tienes que hacer cuando llames a otra función? ¿Qué es lo que sucede? Se crea otro frame. Se crea otro frame. Y ya vimos que ese frame tiene 3 cosas, 4 cosas.
El valor de retorno, es decir, una vez que entre a la función fac, el valor de retorno, o la dirección de retorno, perdón, va a ser la dirección 9. Entonces guardo aquí un 9. El valor de retorno todavía no lo tengo, por lo tanto no le pongo nada. El valor de fn1, la variable local, existe sí, pero todavía tampoco tengo nada. Y entonces este es fn1, pero de la segunda llamada. Y este es n de esta llamada. Y en esta llamada voy a pasar a n-1. ¿Cuánto vale n? Aquí tengo varias n's. ¿Cuál es la n que uso? La que está hasta arriba, el de 4. Y entonces le paso un 3. ¿De acuerdo? Si están de acuerdo, entonces en este momento entra la función y dice n es menor que 0, no, vale 3. Fíjense que me refiero a esta n que está hasta arriba de la pila, no a ninguna de las n que está abajo. ¿De acuerdo? Entonces, como me refiero a la n que está hasta arriba de la pila, simplemente digo, no, pues vale 3. Y entonces digo, n es igual a 0, no, pues vale 3, ya te lo dije. ¿Qué imprimo? Necesito el valor de n-1. ¿Cuánto vale n-1? 3 menos 1, 2. Y en ese momento se imprime este. ¿Dudas? Ok. Seguimos con este proceso, que es bastante aburrido, como pueden darse cuenta. El siguiente proceso es, vas a llamar a la función de fac de n-1. Fac de n-1, ¿cuánto vale n? 3. Y entonces haces la llamada. Y para hacer la llamada, ¿qué haces? Ya lo sabemos. Creamos otro frame. ¿Qué tiene que tener este frame? Ya lo sabemos. La dirección de retorno, el valor de retorno, el valor de la función f, de la variable fn1 y el valor de n. Es n, es fn-1 y los otros, la dirección de retorno, ya dijimos. ¿Cuál es la dirección de retorno? Pues la línea 9, porque todavía no he completado la línea 9. Quiere decir que cuando acabe de hacer esta llamada a la función fac, voy a poder evaluar la línea 9 y continuar. Y entonces, aquí queda la línea 9. El valor con el cual voy a entrar a la función fac es n-1. ¿Cuánto vale n? N vale 3. Y entonces va a entrar con 2. ¿Dudas? No. Y entra, otra vuelta entra la función fac. Se olvida de lo que llevaba, se olvida de todo y simplemente dice, ¿qué tengo que hacer? Lo de siempre, crear un nuevo frame. Ah, bueno, pues tengo que crear un nuevo frame. Aquí está tu frame y deja de dar lata. Aquí está el frame. ¿Qué va a contener el frame? Ya lo sabemos. La dirección de retorno, el valor de retorno, la variable fn-1 y la variable n. Y si están de acuerdo, la dirección de retorno es 9 y el valor de n es 1. Profe, ¿Sí? ahí igual fn-1 sería el valor de la n. No, aquí el valor de fn-1 es el valor, es el resultado de la llamada a la función fac. Eso es lo que dice aquí. Y entonces, hasta que tenga la función fac, voy a poder evaluar cuánto vale fn-1. Por eso han quedado vacías estas. Y tampoco sé cuánto tengo que regresar porque todavía no llego a ningún retorno. Pero se acaba de terminar la clase.